Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. El título del video del día de hoy es un poco trabalenguas porque hoy les traigo 3 trilogías temáticas. Y las trilogías temáticas son algo que yo descubrí recientemente, hace tan solo un par de años. No sabía que existía semejante cosa, pero sin embargo, desde que me enteré de su existencia, también me fui enterando de que hay un montón, de que hay unas cuantas trilogías temáticas. Y el día de hoy les traigo 3 trilogías que yo ya he leído y una todavía no la terminé, ya les contaré por qué. Pero bueno, es un poco como para que ustedes más o menos vean de qué se trata y vean si es algo que les pueda llegar a interesar. Bueno, en primer lugar, definamos más o menos qué es una trilogía temática. Una trilogía, estamos por supuesto hablando de 3 libros que funcionan de alguna manera como una colección, como una unidad, eh, pero digamos, lo que normalmente vemos como trilogía es una misma historia que está de alguna manera dividida en 3 partes, o a lo mejor 3 historias diferentes, pero que tienen un hilo conductor muy preciso, en el cual estamos siempre hablando de los mismos personajes, una historia alimenta a la otra y así sucesivamente. En este caso, estamos hablando de trilogías temáticas. Y esto básicamente significa que en estas trilogías vamos a tener de alguna manera temáticas comunes, pero la historia de un libro a otro no tiene ningún tipo de relación, los personajes que aparecen en un libro no aparecen en otro, no necesariamente ocurren en el mismo lugar o en el mismo contexto histórico, pero sí que los 3 libros dentro de la trilogía temática tienen justamente temáticas en común, tienen como una atmósfera común, se sienten muy parecidos, tienen un mismo ritmo, un mismo lenguaje, un mismo vocabulario. Y entonces, por más que en cuanto a su trama o en cuanto a sus personajes no tengan nada en común, realmente sí se sienten como una colección, como un grupo que va todos juntos, digamos. Las trilogías que les traigo el día de hoy se las voy a nombrar en orden cronológico, de acuerdo a, digamos, el orden en el cual yo las fui leyendo. Y de cada una de ellas les voy a contar más o menos de qué se trata la trilogía temática, o sea, cuál es el tema en común que tiene la trilogía, de qué se trata individualmente cada una de estas historias, porque uno de los beneficios justamente de la trilogía temática es que podemos leer estos libros literalmente en cualquier orden, no va a tener ningún tipo de efecto, y también podemos leer tal vez uno, dos, no necesariamente los 3. Dicho eso, la primera trilogía de la cual les quiero hablar es la primera trilogía temática que yo leí en mi vida y me refiero a la trilogía de Selva Almada. Estos son 3 libros que tratan de alguna manera de conceptos de masculinidad, eh, quienes algunos llamarían tal vez masculinidad tóxica. Son todos libros que ocurren en digamos, son historias que tienen lugar en una región del litoral de nuestro país. Estamos hablando de Corrientes, Chaco, Entre Ríos. Todos estos libros tienen lugar en lugares rurales puntualmente de esa zona de la Argentina. Yo esta trilogía ya la cubrí entera en otro video que hice específicamente hablando sobre esa trilogía. Se las voy a dejar acá si ustedes quieren ver más en profundidad de qué se tratan los libros y cuál fue mi impresión sobre eso. En esta oportunidad voy a cubrir lo mismo pero de manera muy 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 resumida, empezando por El viento que arrasa, que es el primer libro de la trilogía. Esta historia se trata sobre un hombre que es un pastor con su hija que están recorriendo los caminos del Chaco. De repente su auto se rompe y ellos terminan llegando
a lo que es, digamos, un taller mecánico en el cual vive el mecánico en cuestión con un niño que de alguna manera él es su guardián, un chico adolescente que es su ayudante, y de alguna manera este hombre hace las veces de su guardián, su tutor. Y bueno, y se dan ahí algunas situaciones en las cuales hay conflictos de opiniones en cuanto a lo que es la religión, principalmente, entre otras cosas. Pero bueno, este libro muy interesante la manera en que explora eso. Estamos en esta tarde en la cual hay una tormenta que se está por desatar y nuestros protagonistas están en el medio de la nada en este taller mecánico que literalmente queda en el medio de la nada, en pleno campo abierto, pero de alguna manera hay esta sensación de estar atrapados ahí. El segundo libro de esta trilogía es Ladrilleros y se trata sobre básicamente la vida de dos chicos que son los hijos de dos hombres que viven en un pueblo, me parece que es en Corrientes, donde queda este pueblo. Y básicamente estos hombres son, los padres de estos chicos son los dos ladrilleros y de alguna manera son enemigos en la comunidad. Y esta historia un poco habla sobre, digamos, esa violencia que es de alguna manera heredada, digamos, de cómo esos conflictos de los padres pasan a los hijos y esos ciclos de violencia se perpetúan. Muy, muy bueno este libro. El último libro de la trilogía es No es un río, y este es un libro que se trata sobre, nuevamente, tres hombres que van a pasar un fin de semana a una isla en un viaje de pesca. Y esta es una isla a la cual ellos van con cierta frecuencia, han ido durante toda su vida con cierta frecuencia y de alguna manera tienen como un sentido de pertenencia, ¿no? Una cosa muy terrible pasó en ese lugar, un evento traumático que ellos sufrieron en ese mismo lugar, y eso también, digamos, como que colabora en generar este sentido de pertenencia con el lugar en cuestión. Sin embargo, ellos no son de ese lugar, y eso de alguna manera, digamos, esta historia explora un poco los derechos reales o los derechos percibidos de con qué me siento yo derecho a, qué derechos creo yo que tengo en un determinado lugar, desde mi punto de vista como visitante y desde el punto de vista de los locales también. También una historia súper interesante. Los tres libros nuevamente exploran estos conceptos de masculinidad desde el punto de vista de las diferencias de opiniones, desde el punto de vista de la violencia heredada, desde el punto de vista de los lugares en los que uno pertenece o no pertenece. De los tres, mi favorito fue Ladrilleros, que es el más largo de los tres. No son muy largos en realidad, pero Ladrilleros fue el que más me gustó. Me pareció que la historia es muchísimo más, mucho más compleja, mucho más elaborada, tal vez un poquito más larga, y realmente me gustó muchísimo como explora el pasado y también de alguna manera los roles de las madres y otras mujeres en la vida de estos hombres. Pero realmente los recomiendo muchísimo a los tres. Nuevamente, esto es una trilogía temática, así que los pueden leer en cualquier orden o pueden, si quieren, empezar con alguno de estos libros para ver qué les parece antes de comprarse los otros. La segunda trilogía que tengo para recomendarles es la trilogía de Eva Baltasar. Eva Baltasar es una autora catalana que ella originalmente, digamos, el lenguaje original de estos libros es en catalán, pero yo estos libros los leí traducidos al inglés, aunque también están traducidos al español. Como siempre, les voy a ir dejando la tapa de los libros originales para que puedan reconocerlas. Perdón, los libros en español para que puedan reconocerla. La temática común que tienen estos libros es que se tratan sobre mujeres lesbianas que están en momentos de su vida atravesando una cierta crisis. El primero de los libros es Permafrost, y este libro se trata sobre una mujer que tiene de alguna manera ideaciones suicidas y está batallando un poco con esos demonios. Este es un libro que es bastante extraño, explora un poco el pasado de esta protagonista, digamos su despertar sexual, su descubrirse a sí misma y descubrir quién es.
y también la sigue en el día a día y en la cotidianidad, como ella continuamente se hace esta pregunta de si seguir o no seguir en este mundo, si estar o no estar, de qué manera tal vez irse del mundo o no, motivos por quedarse, motivos para irse, cosas que la atan a la vida y la atan a su pasado, cosas que pueden ser perspectivas a futuro o no. Este libro lo que tiene de particular es que me pareció que tiene muchísimo humor por el tema que está tratando, y la verdad es que yo, por más que sea un tema muy muy heavy, lo disfruté mucho. Es un libro bastante cortito, pero bueno, sí, trigger warning con este porque se trata de este tema que es bastante delicado y sensible. Lo otro que voy a decir es que este libro tiene un final choqueante para mí, o sea, un final que me gustó muchísimo y que lo elevó todavía más en lo que fue la puntuación que le di yo a este libro cuando lo terminé de leer. El segundo libro de la trilogía es Boulder, que en español creo que también se llama Boulder. Boulder en realidad se traduce como una roca grande. Y básicamente este libro se trata sobre, tenemos una mujer que es nuestra protagonista, que es una mujer que le gusta no estar atada a nada. Esta mujer, cuando comienza la historia, nuestra protagonista está trabajando en un buque transatlántico. Es uno de estos barcos que, digamos, recorren el mundo y que van cruzando los océanos. Y en uno de los puertos en los que ella llega, conoce a una mujer de la cual ella se enamora perdidamente. Es una mujer hermosa, rubia, y que parece muy exótica, y resulta que esta mujer es islandesa y ellas dos tienen como una aventura súper intensa y bueno, y disfrutan mucho de estar una con la otra. Tanto así que nuestra protagonista se termina enamorando perdidamente y es como que se olvida totalmente de su vida libre y sin ataduras, porque quiere, si es algo de lo que está segura, es que quiere estar con esta mujer. Entonces cuando la mujer le dice que ella quiere volver a Islandia, nuestra protagonista se muda con ella a Islandia y empiezan las dos ahí una vida juntas en la cual la islandesa, básicamente ella quiere sentar cabeza, ella se quiere comprar una casa y finalmente decide que quiere ser madre. Todas cosas que para nuestra protagonista siempre fueron opuestas a la vida que ella soñó. Entonces en este libro exploramos un poco esa relación, esa tensión de, digamos, que se da en una pareja cuando una sueña con una vida totalmente diferente a la otra persona, y cómo puntualmente eso se da en lo que es una relación lesbiana, en los cuales son dos mujeres y solo una de ellas tiene ese deseo de maternar. Muy interesante. El último de los libros de esta trilogía se llama Mamut, y esta es la historia de una mujer que está en crisis en general, está totalmente en crisis. Ella es una mujer que vive en Barcelona, si bien recuerdo. Si no es Barcelona, es de todas maneras una ciudad grande, y se siente muy insatisfecha con su vida. Tiene también un deseo de maternidad, pero digamos no está en pareja y digamos no intenta diferentes cosas para conseguir ser madre, digamos, maneras a lo mejor un poco raras. Eh, pero bueno, la cuestión es que en un momento termina decidiendo dejar todo atrás y mudarse a un lugar que queda totalmente en el medio de la nada, una casa remota en el medio de las montañas, y decide empezar su vida ahí en casi total aislación. Sí que tiene algunos vecinos con los cuales entabla relaciones, pero digamos, en gran medida el motivo por el cual ella está ahí es para estar sola y aislada digamos, y ver cómo se siente lo que es tener una vida más rural. De los libros de esta trilogía, creo que Permafrost es el que más me gustó. Debo decir también que este es un libro que yo lo leí de vacaciones en un lugar hermosísimo, y yo también he notado que influye mucho en mí dónde estoy y en qué humor estoy cuando leo el libro. Tal vez si lo hubiera leído en otro lugar y en otro contexto no lo hubiera disfrutado tanto como lo disfruté, pero este es el que más me gustó. Me gustó mucho de alguna manera el humor que tiene este libro y me encantó el final.
También me gustó mucho Boulder, me pareció un tema súper interesante y me gustó el hecho de que esté basado en Islandia, que es un país hermosísimo al que tuve la oportunidad de ir. Y Mamut, sinceramente, fue el que menos me gustó, es lo único que voy a decir. No lo odié, pero, a ver, estamos hablando de un libro que para mí fue 4.5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 3.0. Un poco esa fue, esa es un poco la distribución del rating para mí en esta trilogía. Por último, la última trilogía que quiero mencionar en este video es la trilogía de Ariana Harvitz. Esta es una trilogía que ya les contaré por qué no la terminé de leer, pero igualmente la quería mencionar en caso de que alguno de ustedes pueda llegar a sentirse interesado. Tal vez voy a empezar a decir que uno de los motivos por los cuales quizás no terminé de leerla es porque la compré en inglés. Este es un error que ya he cometido otras veces y cada vez que lo cometo termino pagándolo. Hay sí libros traducidos que los he disfrutado mucho, como por ejemplo es el caso de Guadalupe Nettel. Leí sus libros traducidos y me encantaron. No es el caso de este. Esta trilogía se trata sobre tres mujeres, sí, cada uno de estos libros sobre una mujer, y estas son mujeres que están totalmente desquiciadas. Eh, Probablemente en algunos casos sea por problemas de salud mental, principalmente en el primer libro estamos hablando de una persona que tiene problemas de salud mental, aunque no se dice cuál es ese problema. En los otros dos no lo sé, no sé por qué motivo, pero son mujeres que están como desquiciadas. Estos libros tienen un lenguaje que a mí me costó muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de, eh, el lenguaje de este libro nos pone en la cabeza de estas mujeres. Es una cabeza caótica, es una cabeza con mucha confusión, es una cabeza que tiene pensamientos que saltan de un lado para el otro, son todas oraciones cortitas y son pa, y vamos pasando de la realidad a lo que no sabemos si es realidad, de lo que está pasando a lo que quiero, de lo que veo a lo que pienso y a lo que me recuerda, sin mucha aclaración. Yo no sé si es porque, o sea, acá a lo mejor vale aclarar, yo tengo problema de déficit de atención, por más que leo mucho y me encanta leer, y generalmente las personas con déficit de atención por ahí les cuesta mucho leer. A mí no me cuesta en general leer, pero sí me cuesta mucho cuando lo que estoy leyendo le falta mucha claridad. Yo necesito entender cuando estamos hablando de algo que es real y cuando estamos hablando de un sentimiento, cuando hablamos de una emoción, cuando hablamos de una impresión, cuando hablamos de una opinión. Necesito tener una cierta claridad respecto de eso. Y en estos libros eso no pasa. Hablando por el primero de los libros, que es este, les voy a dejar la tapa en español aquí. Este libro es Mátate Amor, que es un libro del cual se acaba de hacer una película y es un poco lo que me llevó a agarrar este libro, escrito por una autora argentina. Acá estamos hablando sobre una mujer que acaba de ser madre y está en pareja con un hombre. Habla sobre un vecino con el cual ella tiene una aventura, pero habla también continuamente de un ciervo que hay en el bosque. Y la realidad es que yo, o sea, empecé y terminé de leer este libro, yo no sé si ese ciervo era real, no sé si era un animal de verdad, si era la representación de la persona con la que ella tiene la aventura o era producto de su imaginación. No lo sé. Ese es solo un ejemplo de prácticamente todas las cosas que pasan acá. O sea, a mí me resultó imposible entender qué es lo que estaba pasando dentro de su cabeza, fuera de su cabeza, en la realidad. Me resultó totalmente imposible y eso es lo que me hizo
en mi caso, no disfrutar la experiencia. A lo mejor alguno de ustedes, yo he visto reseñas de 5 estrellas de este libro, en los cuales disfrutaron mucho del estar dentro de esa cabeza y poder presenciar todo ese nivel de euforia y de confusión. Yo no lo disfruté. Yo a este libro le puse 2.5 estrellas y el punto 5 se lo puse porque sí que había algo de este libro que, o sea, por más que lo leía y yo decía, ¿qué es lo que está pasando acá? No puedo entender qué es lo que está pasando. Hay algunos puntos fuertes y algunos puntos de impacto que me llegaron y sí que yo tenía una cierta tendencia a, bueno, a ver, querer agarrarlo de nuevo, a ver cómo sigue, a ver qué pasó. Sí que se fueron dando esas cosas. Es como que hay una cierta trama que me llevó a desarrollar un interés por este libro a medida que lo iba leyendo. Por otro lado, el segundo libro de la trama es este, que es Débil Mental. A este libro le puse 2 estrellas. Yo le pongo 2 estrellas a un libro que me costó mucho terminarlo, pero lo logré terminar. Con total sinceridad creo que ni siquiera se merece las 2 estrellas, porque el motivo por el cual lo terminé es porque quería hacer este blog y quería hablarlo con ustedes. El tipo de lenguaje en este libro es igual a lo que acabo de escribir, igual al primero. Todos los libros estos son iguales. Sin embargo, este libro se trata sobre una relación entre una hija y una madre. Lo vemos desde el punto de vista de la hija. También no queda claro qué es real, qué no es real. La relación que tiene esta chica con la madre es horrorosamente tóxica, es horrible. En algún punto también hay una abuela a la cual se la recuerda, con la cual también había, digamos, eran las tres teniendo ahí una relación muy tóxica entre sí. Una influencia muy horrible de parte de la madre, me parece, con esta chica. La diferencia es que este libro, durante casi todo el libro, realmente no había trama y realmente no se entendía absolutamente nada de lo que pasaba. O sea, era páginas y páginas y páginas de caos mental vomitado en estas hojas que no disfruté de leer. Recién al final más o menos empezó a tener un poco de sentido. Algo pasó, o sea, no vamos a decir, recién al final algo pasó que puede llegar a ser constituido o entendido como una trama. Y finalmente el último libro de esta trilogía es este libro que en español se llama Precoz. También este libro aparentemente se trata sobre una madre y este libro con total sinceridad no lo leí. No pude. A diferencia de los libros anteriores tienen capítulos súper cortitos. Este es un único párrafo interminable. Y la verdad es que leí las 2 primeras oraciones y dije no. O sea, no, la verdad es que no tengo la energía para someterme a esto otra vez. O sea, es extremadamente confuso. Es extremadamente confuso, es intenso y es violento. No es un lugar en el que me gusta estar. O sea, no es una confusión que me gusta explorar. No me hizo sentir bien. Así que sé que este libro, 1 estrella de por sí. O sea, no pude ni empezarlo a leer. Pero bueno, vuelvo a repetir. Los invito a que lean reseñas de otras personas. Hay gente que esta metodología les funcionó perfectamente, que disfrutaron muchísimo ese libro, así que si les interesa, quién sabe, a lo mejor lo pueden disfrutar ustedes. A lo mejor yo misma también lo disfrutaría un poquito más si los hubiera leído en español, quién sabe. Así que eso es todo por hoy, amigos o amigas. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Déjenme por favor escrito en los comentarios si leyeron alguno de estos libros, si conocían alguna de estas trilogías, si conocen alguna otra trilogía temática que quieran recomendarme. La verdad es que es un concepto que me resulta súper interesante, cómo se puede tomar un tema y explorarlo en historias diferentes. Me parece un concepto brillante. Si tienen algo para recomendarme, siempre lo agradezco muchísimo. Si les gustó este video y todavía no se suscribieron, esta es su oportunidad de hacerlo. Si les gustó, nuevamente pónganle like, que me ayudan un montón. Y bueno, con esto me despido. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.